¿Cómo les va? Bienvenidos a Agenda Carburando. Ya hoy lunes para analizar un poco todo lo que vivimos el fin de semana, que fue para todos los gustos. Acá en la Argentina, Mauricio, estuviste en el TC, en Concepción del Uruguay, tercera fecha del año. Vamos a hablar de Fórmula 1 en un ratito. También hubo motociclismo y nos está esperando Julián García para hablar del Superbike. Pero empecemos con el TC y de lo que ha sido esta experiencia. Una victoria que estaba al caer, ¿no? Pero bueno, finalmente llegó para sacarse un poco la mufa de encima. Agustín, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Cristian? Buenas tardes. Era la fruta madura, que tenía que caer en algún momento, porque Agustín Canapino, tanto en el TC como en el TC 2000, tuvo la oportunidad de ganar carreras y se le complicó por un motivo u otro, no lo pudo hacer, pero llegó el momento y fue en el día de ayer. Podemos hablar de Concepción del Uruguay, que fue la tercera fecha del TC, de una gran fiesta, de un marco de público que realmente estuvo bastante cerca de lo que fue la fecha inaugural de ese escenario. Extraordinario, lindo clima el domingo, de un montón de cuestiones, pero de la carrera en sí, muy poco. Sí, porque fue contundente Agustín Canapino, porque no pasó nada adelante, salvo para mí hicieron muy buenos trabajos, entre ellos Benvenuti, que largó 11 y fue pasando autos. Lo de Jonathan Castellano, una maniobra ahí con Ursera fue buena. En líneas generales, adelante no ha pasado absolutamente nada. Después de la posición que pierde Todino, en manos de Santiago Mangoni, que termina dándole al equipo JP Carrera el 1-2. ¿Cómo analiza esta situación la propia categoría? Porque, digamos, el TC tiene un montón de atractivos, ¿no? Uno que lo ha vivido durante muchos años, desde chiquito ahí adentro, hoy sigue generando esa sensación especial, escuchar el sonido de un motor de TC, ver el auto de TC, el marco de público, el color, digamos que la 52 autos. La sensación de estar ahí sigue siendo un poco esa, ¿no? Sí. Es lo que hace que la gente siga yendo, pasándola bien. Hay muchos que está bien, se juntan con los amigos, se escapan de la señora un fin de semana y se van a comer un asado y a quedarse al lado del alambrado y es más atractivo eso que el espectáculo. Pero fuera de broma, desde lo deportivo, ¿cómo se analiza en el TC esta realidad? Que tiene muchos autódromos que fueron construidos con la mirada de la CTC, con la consultoría de la propia CTC, que hoy parece que le quedan chicos, ¿no? Porque hoy pareciera que... Porque vos llevas otras categorías, no sé, estuvimos ahí hace unos días con el turismo pista y se dan por todos lados, ¿no? Y eso pasa en un montón de circuitos, pasa con el TN también. Pero digamos que el TC, no sé si está muy sobredimensionado el auto, o los circuitos le quedaron chicos, o necesita otro tipo de escenario para poder dar otro espectáculo, como cuando vienen al 12, como cuando corren en Rafaela, ¿no? Esos escenarios que son los que le caen mejor al TC actual. ¿Cómo se analiza en la categoría? Yo creo que la categoría lo analiza en su intimidad, lo analiza esto de los espectáculos, si son buenos o son malos. Es cierto lo que vos decís, los circuitos se planificaron en función del TC, porque muchos fueron creados para el TC. Claro. El tema es que ya pasó mucho tiempo. Y hoy la categoría es otra, los autos son otros, la potencia es otra, la cantidad también es otra. Y eso hace que en algunos escenarios o en muchos circuitos las carreras no sean buenas. Yo realmente me preocuparía el día que vayamos a Rafaela y la carrera sea mala. Ahí sí me voy a preocupar. Claro. Si corriéramos en el circuito número 12... y la carrera es mala, ahí también me voy a preocupar. O si iríamos a 9 de julio, regresaríamos a 9 de julio y la carrera es mala. Ahora, después, estamos dando vuelta en un montón de circuitos donde las carreras no son buenas, no hay sobrepasos. Pero también tiene que ver esto con la enorme paridad que hay. Entonces hay que analizar un montón de cuestiones. Por un lado los circuitos y por el otro también la paridad. El problema permanente del automovilismo en general, de la complicación de lograr succión. Exacto. ¿No? Es ese problema que hay por la turbulencia que genera el auto de adelante, no en lo derecho, porque en lo derecho siempre uno va a agarrar succión, sino en las curvas, porque eso es lo que te hace salir más lejos del de adelante y a la hora de acelerar no lográs achicar lo necesario para intentar la maniobra, ¿no? Así que ese es un tema que también tendrán que analizar. Obviamente los recursos son otros, porque uno piensa en, bueno, la Fórmula 1 ahora cambió el reglamento tratando de mejorar eso, lo están logrando, pero ahí hay mucho dinero, hay mucha inversión,
hay que pensarlo de otra manera, pero bueno, algo hay que hacer, o tal vez hacer un auto un poco más indócil, sí, o ver el tema de los neumáticos, pero cuando se achicó la goma del TC se rompía, ¿te acordás? Se pasaba de temperatura, entonces es un tema muy delicado. Es muy delicado. Y otro tema que yo agregaría ahí, como posible cambio, que hoy lo charlábamos en la oficina con Leo, es una mayor cantidad de vueltas. Porque el TC con 25 giros es como que queda ahí, a mitad de camino. Tal vez habría que probar. Hoy revisábamos las estadísticas, año 2019, la categoría tenía 30 giros en la final. Después bajó a 25, después de la pandemia vino a 20 y ahora volvió a subir a 25. Bueno, tal vez habría que probar con más vueltas, a ver qué es lo que sucede cuando los autos se cansan, cuando los pilotos se cansan, cuando viene el desgaste de los neumáticos, para ver si sucede algo. Si no, es como que todo es muy lineal durante gran parte del desarrollo de la carrera. Entonces, claro, a analizar me parece que hay muchas cuestiones. Si vos me preguntás, a la vista, a corto plazo, ¿hay algo en mente para modificarlo? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la categoría, ¿qué es lo que te analiza? ¿Tengo las 4 marcas competitivas? Bueno, alguien diría, son 5 hoy, pero Toyota está en desarrollo. Las 4 tradicionales marcas son competitivas, están ahí, pelean la Copa de Oro, ingresan las 4, ganan carrera las 4, están para la definición las 4, alcanza. Después podemos discutir, bueno, por eso te saco a Toyota, sí, que está en pleno desarrollo. Después podemos discutir qué es lo que pasa con Dodge, que ya van 14 carreras que no ganan. La última fue justamente en Concepción el año pasado de la mano de Jonathan Castellano y que pareciera les cuesta un poquito más. El resto después está. Más allá de que cuando hablo del resto también tengo que decir que hoy quienes hoy y siempre te marcan la diferencia son las estructuras. Y hoy cada marca tiene una estructura que sabe el hincha que tiene la tranquilidad de que va a salir a pelear el campeonato. Están para pelear. Werner con Ford. El Mackin Part con Torino. El JP con Chevrolet. Y Dodge, que tiene que esperar a ver si Castellano puede seguir evolucionando y qué va a pasar con el resto. Pero en definitiva, me parece a mí que hoy, si vos querés hacer o pensás que va a haber grandes cambios en el TC para mejorar el espectáculo, me parece que no. Y después hay otra cosa que muchas veces se pasa por alto, otras no tanto, porque esto, cada vez que hay un toque, creo que nosotros lo analizamos, es que yo no sé si esto, calculo que sí, influye en la decisión de los pilotos a la hora de tirarse en una frenada y emparejar al auto de adelante, el tema de las ruedas. Porque lo hemos visto, cuando uno se apoya, cómo se enganchan las ruedas, se tocan las ruedas y enseguida te saca las manos del volante, ¿no? Y es uno de los problemas que de repente también surgen, que no sé si es de fácil solución o no, porque hay que modificar todo el auto, pero es un tema que no es menor. No es menor. Tal vez eso te puede decir, no, pará, si me tiro, se enganchan las ruedas. Viste que algunos lo piensan, los que tienen más experiencia, otros seguramente no, se tiran, aparece el hueco, se tiran y punto. Que pase lo que pase, pero el más pensante tal vez no analice en el momento. No, y mirá, me quedé pensando en temas, por eso, ¿cuántos temas tiene para analizar el TC para ver si... Y aparte siempre el temor del TC de ojo que si toco esto que no se me escape uno, exacto, ¿no? Exacto, digamos. Imagínate que hace 4 años que no se habla de reglamento en la categoría. Entonces hoy hacer un paso hacia adelante para tratar de modificar y buscar algo mejor es un tanto, yo creo que la categoría lo ve un tanto arriesgado, que tal vez lo piense, lo analice, lo tenga en carpeta. Ahora, de llevarlo a la ejecución hay una diferencia. Y también hay otra cuestión, Cristian. Esto del neumático es cierto, porque hemos visto ya mucho últimamente de engancharse los neumáticos y que los autos disparen. Y otro tema es el puntaje. Hoy un piloto no te arriesga una posición más por medio punto. Claro, también. Sí, entonces el puntaje del TC es lindo porque te lleva a que esté todo muy ahí cerquita. A mí me gustaba más el puntaje anterior. Y para esta definición de la etapa regular y lo que es la Copa de Oro. Pero en definitiva, a la hora de que un piloto piense en arriesgar un puesto por 0.25 o por medio punto, cuando podés terminar afuera, y no lo hago. Ahora, si son 5 puntos de diferencia, 6 o un poco más, y la verdad que al momento de pensar, porque tengo que ser protagonista de un campeonato, me la tengo que jugar. Sin lugar a dudas. Bueno, trajiste testimonios, ¿no? Traje testimonios, obviamente la palabra del vencedor de la carrera
Agustín Canapino. Se le dio al hombre de Arrecifes y hablaba con nosotros de esta manera. Yo te dije, este fin de semana no lo voy a molestar, no lo voy a hacer hablar, no lo voy a hacer poner nervioso y se corta. Sí, una carrera, fin de soñado, Mauri, por lo que me pasó por mi hermano, por Mati, verlo hacer podio, verlo andar como anda, es una emoción gigante. Y se agrega mi victoria, por fin, después de 3 abandonos, yendo ganando. Bueno, perdón, en Neuquén no abandoné, pero lo perdimos. Y aparte el 1-2 para el equipo. Soñado, nos hemos potenciado mucho mutuamente. Agradecerle de corazón a Gustavo Lema, a Guille Ortelli por aceptarme y a todo el equipo JP Carrera. Se tenía que dar. Estaba ahí porque el auto mantenía el nivel, iban sucediendo cosas. Sí, tal cual. La realidad es que, bueno, siempre es difícil mantener el nivel. Creo que hoy fuimos favorecidos porque el auto más rápido, que era el de Santero en clasificación, tuvo ahí un exceso y lo sancionaron. En mi caso pude aprovechar eso, acelerar de la pole, dominar la carrera. Igualmente creo que tenía un autazo y hubiese dado pelea a Julián o a cualquiera, le hubiese dado muy buena pelea porque tengo el mejor auto de la categoría ahí por hoy. Vamos a ver si lo podemos mantener con los kilos, ahora vienen los kilos, no va a ser nada lo mismo. Y con los kilos tratar de mantenerse competitivo es el desafío que viene ahora. Y eso que te están esperando con un auto nuevo. Sí, pero bueno. Difícil la decisión. Creo que podemos evolucionar porque sinceramente, como lo he dicho ya, lo que encontré en el JP era un poquito mejor a lo que yo tenía. Y bueno, cuando probé los 2 autos lo comprobé. Aprendí mucho de ellos, creo que mutuamente nos hemos potenciado y ahora creo que podemos seguir evolucionando. Vienen los kilos, los demás van a mejorar, esto es apenas el comienzo, no hay que dar nada porque ya sé cómo es esto, ya todos van a decir que Canapino es el campeón. El año pasado me decían lo mismo, después se me rompió el motor, le erré con las gomas y perdí, así que pongamos los pies sobre la tierra, acá falta mucho, pero obvio que tengo un buen potencial este año. La última, pero la gente te presiona, que de la mano de Canapino. Bueno, está bien, esa pasión de la gente y yo les meto un poquito de lío, pero sé que la realidad es otra totalmente distinta y esto recién arranca. Bueno, volvimos a ver la sonrisa de Agustín Canapino y bueno, la posibilidad de llevarse buenos puntos. Hay muchos que han quedado en el camino, pero el campeonato es largo y la posibilidad de descontar y de ser protagonista para él siempre está, ¿no? Y la alegría por el trabajo de su hermano también en el TC Pista, que hizo podio, Matías Canapino, un jovencito que está evolucionando a pasos agigantados en la categoría telonera y que seguramente en un futuro bastante cercano va a estar formando parte del TC. Bueno, hablemos de Guillermo Ortelli, porque está en un momento especial. Recordemos, el año pasado decidió ya dar un paso al costado, pero la que viene va a ser en La Pampa, en Toay, la que han anunciado como la carrera despedida de Guillermo Ortelli. Y bueno, creo que debe estar viviendo momentos muy especiales, ¿no? Desde ahora hasta que termine la próxima carrera y la semana siguiente, te diría, ¿no? Primera victoria como director deportivo de la mano de Agustín Canapino. Un Guillermo Ortelli que yo estaba ahí en las últimas vueltas. Obviamente se le inundaron los ojos de lágrimas a Gustavo Lema, pero también, más allá de que pudo contener de que no caiga esa lágrima, Guillermo Ortelli estaba muy emocionado y esto decía luego de la victoria. ¿Cómo lo viviste desde abajo? Y la verdad que Agustín transmite una seguridad, una tranquilidad terrible, entonces, nada, creo que teníamos más ansiedad por todo lo que se nos había escapado en las carreras anteriores que por esta. Era cuestión de cortar esa mala racha. Sí, veíamos que estaba todo bien, los parciales nos indicaban que estaba todo controlado, las últimas 5 vueltas vimos que el auto de Todino empezó a ponerse de cola y creíamos que era el momento que era la oportunidad de Santi para poder presionar. Solo una cosa me preocupó, el nerviosismo de Lema. Lema estaba como un péndulo, iba y venía, iba y venía. Bueno, ahí está, Ortelli, como bien vos decías, ¿no? Con esa sensación muy particular, porque debe venir a las sensaciones de haberse desvinculado del auto, digamos, de haberse bajado del auto, debe venir todo el tiempo, ¿no? Y de repente en este nuevo rol ya ver resultados y ver que le va bien, debe ser una sensación extraña, ¿no? Sí, obviamente, y creo que todos estaban haciendo mucha fuerza para que se corte esa mala racha, ¿no? De Agustín, que tenía el auto para ganar en la primera de Viedma, para ganar en la segunda de Neuquén, y no se le daba, pero todos sabían que en el momento que no sucediera nada, iba a aparecer ese triunfo y apareció este domingo en Concepción del Uruguay.
Quien no deja de sorprender es el puntero del campeonato, que agarró la punta, agarró el gustito y no la abandona. Y hablamos de Germán Todino. Teniendo en cuenta la carrera del año pasado, la última, cuarto podio consecutivo de este joven de Rivera en el turismo carretera. Hoy sigue siendo el puntero, está en lo más alto de la tabla de posiciones y también habló con nosotros. Te meten presión de todos lados. La gente ya empezó a corear Todino, Todino en el podio. Acá te reciben de esta manera. Sí, la verdad que agradecerle a todo el público que vino, la verdad que hubo un respeto muy bueno, que es lo lindo del automovilismo, ¿no? Cantidad de gente que había, cómo se respetaron cada hinchada, cómo nos respetaron a nosotros también. Así que nada, agradecerle a mi familia, a todos los chicos que me acompañan siempre, que son muchos. Y bueno, hicimos una muy linda carrera, nos llevamos puntos para el campeonato, que era lo importante. Así que nada, disfrutarlo mucho con toda mi gente. Lo hablábamos en la previa, el rival duro a vencer era Canapino y así terminó siendo. Intentabas buscarlo, pero cuando te diste cuenta que no se podía, los puntos eran importantes. Sí. Creo que Canapa jugaba, el hijo de puta, yo no podía cansar y jugaba. Pero bueno, nada, felicitar a él, a Mangoni también. Un cachito, un error. ¿Se te corre un cachito? Sí, era lo que no me tenía que pasar, que se me corra porque me pasaba y pasó eso, así que bueno, una lástima, pero cuarto podio consecutivo, así que feliz de agradecerle a mi equipo. Hasta ahí los autos eran parejos y digo con el de Mangoni. Sí, él por ahí atrás mío perdía carga y creo que era eso lo que me ayudaba a mí. Después cuando me pasa no lo corrí tampoco, venía cansado, me había quedado muy de cola el auto, no lo podía acelerar, pero bueno, que vamos a seguir trabajando así, que vamos a pelear el campeonato. Un gran momento, ¿el mejor tuyo? Sí, creo que ya estando en el turismo carretera, creo que cada piloto es donde quiere llegar y más como hemos terminado el año pasado y como arrancamos creo que estamos en un momento muy lindo. ¿Pero vas por más? Sí, vamos a ir por más. Disfrutalo. Gracias. Bueno, ¿cómo está Todino? Diría el winner, ¿no? Claro. Está la afilado. verdad que bien, pibe, bien del interior de nuestro país, sencillo, humilde, con un perfil súper bajo, pero que hoy está en lo más alto del turismo carretera porque es el puntero de este campeonato 2022. Alguien que da todo, que no se entrega y que me parece que va camino a ser una de las figuras de la categoría. Bueno, Mauricio, no sé si querés algo más. Me quedó pendiente preguntarte con qué auto va a correr Ortelli, ¿no? Porque esta pregunta se la están haciendo varios. Con un Chevrolet que le están preparando en el equipo JP Carrera, porque muchos hablaron, por ejemplo, de que Canapino iba a dejar este auto porque le están haciendo uno nuevo. Canapino no va a dejar este auto, por lo menos ahora. Mangoni va a seguir con el que está corriendo y hay un auto en el taller que se le está preparando en especial para Guillermo Ortelli, 17 de abril en Toay La Pampa, donde será la despedida definitiva. Bueno, muchas gracias. ¿La Intendencia bien? Sí. Ay, encaminada. Bueno, nos vemos pronto, ¿no? Vamos a compartir Escudería Carburando esta noche. Esta noche hay material imperdible. Estuvimos en todos los rincones del Autódromo de Concepción. Los esperamos en Teis Sport. Bueno, no se lo pierdan. Lo dejamos libre a Mauricio, porque ahora nos vamos a ir al motociclismo antes de entrar en el terreno de la Fórmula 1. Y lo voy a saludar a Julián García, que ha estado en Bahía Blanca con el Superbike, para que nos dé un panorama de cómo se vivió, ¿no? Este fin de semana que arrancó con la meteorología algo complicada, pero que de a poquito fue mejorando, ¿no? ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal, Cristian? ¿Todo bien? Buenas tardes. Exactamente, fue un fin de semana que se sacó adelante porque el jueves en Bahía Blanca hubo un fuerte temporal que afectó gran parte de la ciudad. Después el viernes se cancelaron las clases en la ciudad. Había algunos servicios que estaban obviamente tratando de controlar la situación. La actividad deportiva del motociclismo argentino quedó suspendida el día viernes y el sábado por la mañana había mucha incertidumbre de qué podía pasar. Bueno, finalmente fue mejorando todo, salió el sol. Decidieron cambiar el cronograma, no hubo clasificación y tampoco Super Pole Race, sino que el viernes solamente fue de entrenamientos y después el sábado, el domingo, se pudo desarrollar toda la actividad de las finales con la largada por ranking, así que eso también fue importante para destacar. Comenzamos a repasar lo sucedido en la 250. El piloto de La Rioja largando desde la primera colocación por ranking, en segundo lugar lo hacía Valentín Valor. Y atrás se iba a dar una lucha con Julián Audagna, el piloto de Leones, que venía de una fuerte lesión el año pasado, se había fracturado la clavícula
y finalmente fue el gran protagonista de la competencia. Peleó allí, como vemos, con Valentín Valor y con el piloto de Honda de Gregorio Racing, Bautista Farías. Pudo superarlos a ambos pilotos en la mitad de la competencia y finalmente se llevó la victoria en la división menor del Superbike argentino, la de 250 centímetros cúbicos. Fíjate las maniobras que fueron espectaculares, peleando allí a la par Valentín Valor con Audagna, que a partir de esa maniobra iba a tomar el liderazgo para quedarse con el triunfo. Para destacarlo de Audagna, que este año está con equipo propio, porque hasta el año pasado corría bajo la escudería de Fabián Moscatello. El equipo con sede en Córdoba decidió retirarse por ahora como estructura en el motociclismo argentino, pero con la misma moto que corría en el 2021, Audagna finalmente se llevó el triunfo en la primera fecha de la temporada 2022 en Bahía Blanca. Fue segundo Valentín Valor y el tercer lugar completando el podio para el riojano Bautista Farías. Ahí están pasando por la recta principal, muy emocionado estaba Audagna porque venía de una fuerte lesión en la temporada 2021. Y pasamos ahora a lo que fue la 300 Super Sport, una categoría que, lo habíamos comentado en la previa, cambió mucho con respecto al año pasado porque se incorporaron nuevas marcas, más allá de que ahora están corriendo la mayoría con la Yamaha R3, pueden utilizar otros modelos como la KTM 390, la Kawa 300 y otras posibilidades que se van a ir presentando a lo largo del año. La carrera tuvo dos partes, ¿sí? Porque la primera tuvo como protagonista a Luca Silvi, que había tomado el liderazgo y se escapó de sus rivales, mientras que atrás había una lucha muy intensa entre Nahuel Santamaría, que ahí vemos en pantalla, y varios que estaban en el pelotón de vanguardia. Pero iba a venir esta caída que vemos en pantalla, la de Ezequiel Gómez, el piloto de Apóstoles, provincia de Misiones, se iba al piso y eso iba a generar la salida de la bandera roja. Se paró la carrera, pero como es habitual, por el reglamento se pudo reanudar. Como ya se habían cumplido 5 vueltas, fue con el orden en el que venían en el clasificador. Así que Luca Silvi tuvo la posibilidad de largar otra vez adelante y podría dominar después la competencia con autoridad. Silvi se encaminaba a la bandera cuadros y en la curva se iba a dar esta maniobra, una caída múltiple que involucraba a Lely Bagnarelli. También estaba allí Santino Ponce, otro de los protagonistas que debutó este fin de semana, y el campeón de la divisional, Nahuel Santamaría. Lo que hay que destacar es que afortunadamente todos los pilotos que se cayeron este fin de semana no tuvieron lesiones, simplemente la situación de la caída que los complicaba en el final de la competencia. Silvi entonces el ganador en la 300 y pasamos a la categoría mayor, la reina del Superbike argentino, 1000 centímetros cúbicos, que tenía largando adelante a Fausto Grantón. El piloto de Villaliza en la provincia de Entre Ríos había tenido una fuerte caída el sábado en los entrenamientos y se lesionó sobre todo la pierna, no estaba bien físicamente y a pesar de eso intentó pelear por las primeras colocaciones. En la primera vuelta Ribodino dio cuenta de Grantón, después sería superado por Juan Manuel Solorza, la moto roja número 52 que vemos en pantalla, y Grantón, por esta caída que tuvo el sábado, no iba a poder ser competitivo el día domingo. Veíamos la definición que iba a ser un mano a mano entre Luciano Ribodino y Juan Manuel Solorza. En el final de la recta principal, Solorza manda a la Yamaha por adentro, lo puede superar a Luciano Ribodino y de esa forma se iba a quedar con la punta de la carrera. Un dato particular que comentábamos en la transmisión con Maxi Vivo, en el 2008 había ganado Luciano Ribodino en 250 y segundo había sido Juan Manuel Solorza. En esta oportunidad fue al revés el podio, la victoria para Solorza, el segundo lugar para Ribodino y tercero, a pesar de estar mermado físicamente, terminó que fue la competencia de este fin de semana, tanto para la 250, la 300, como la categoría Superbike 1000. Muy lindos espectáculos y cómo van al límite, la verdad que se transmite a través de la pantalla de la televisión y de la transmisión de Carburando. A nivel particular, porque a mí Bahía Blanca siempre me gustó como circuito, por supuesto que ha sufrido reformas, hoy está mejor, algunos sectores han cambiado, pero un poco la base es la misma, ¿no? De lo que era el antiguo Autódromo Aldea Romana, así cerquita o dentro de lo que es la ciudad, ¿no? De Bahía Blanca. Ahora,
sensación personal de cómo le ha caído el motociclismo, ¿no? Siempre han dado buenos espectáculos las categorías de automovilismo. ¿Cuál es la sensación que te quedó después del fin de semana? Mira, a mí me parece, Cristian, que es un circuito que es muy interesante para el motociclismo porque tiene partes lentas y otras donde los pilotos de moto se pueden lucir con curvas que son de mediana y alta velocidad. Creo que lo que habría que mejorar quizá es la parte de las banquinas, que para el motociclismo es difícil cuando se van al piso. Los pilotos tienen una sola trayectoria y si se van un poquito la pista sigue siendo sucia, más allá de lo que sucedió este fin de semana con las condiciones climáticas. Hay que limpiarlo un poco para que se pueda desarrollar mejor la actividad del motociclismo, pero como trazado creo que es un circuito más que interesante para recibir a las motos. Bueno, y el desparramo ese de la entrada a la principal se da en carreras de autos 2x3, ¿no? O algo parecido en el Turismo Nacional hace poquito, cuando estuvieron ahí, y es algo característico, ¿no? Cuando vienen peleando por posición y bueno, en una moto, lógicamente, los golpes los sufre uno en el físico. Nos alegramos que los pilotos estén bien. ¿Algo más para aportar de lo vivido ahí, Julián? Tenemos, Cristian, si te parece, la palabra de ganador de la categoría mayor de Superbike 1000. Lo escuchamos a Juan Manuel Solorza. Vamos. Qué gran manera de arrancar esta temporada y un carrerón que hicieron. La esperaste y en el final lo fuiste a buscar atacándolo para quedarte con la punta y la victoria. Sí, la verdad que bueno, esa era la estrategia. La verdad que no había que cometer errores. La primera carrera del año, el circuito, aunque está en óptimas condiciones, no había que salirse de la trazada porque estaba un poco sucio. Así que bueno, decidí esperar el fin de la carrera, a ver cómo estaba mi moto, si se comportaba bien, íbamos a atacar. Así que bueno, así lo hicimos y salió bien. Recién estábamos recordando una estadística. Aquí en Bahía Blanca, en una carrera de la 250, había sido victoria de Ribodino y vos habías sido segundo. Ahora fue al revés. Ahora fue al revés, así que sí, fue la primera carrera que tuve acá en Bahía Blanca con la 250. Siempre compartimos pista con Lucho, así que bueno, siempre la recuerdo. Disfrutala mucho, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿no? Un saludo a todo mi equipo y bueno, dedicar esta carrera, esta victoria a mi hermano Martín, que lamentablemente no pudo correr por la rotura de su moto, así que bueno, esta victoria es para él. Bueno, Julián, muchas gracias por el informe, como te decía, con todos los detalles. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Cristian. Lo último de la segunda fecha del Superbike argentino, si bien no está confirmado, el fin de semana algo adelantaba Alejandro Neville la transmisión, podría ser el circuito de Vigicum en el mes de marzo. Bueno, un circuito hecho para las motos, claramente, ¿no? Un abrazo. Exactamente, sí, corrió el Superbike, así que bueno, abrazo grande, Cristian. Bueno, ahí estaba Julián García con nosotros, todo el motociclismo, y a nosotros nos queda ya sobre el final de Agenda Carburando repasar lo sucedido con la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha de esta temporada, una semana después del inicio del campeonato en Bahrein, que había sido victoria para Leclerc. Esta finalmente, por muy poquito, fue para Verstappen, ese mano a mano sobre el final. Pero lo que hay que destacar, en principio, en el fin de semana, primera vez que logra una pole position el mexicano Checo Pérez, la posibilidad de largar adelante en el Gran Premio. Largó muy bien Checo, dominó el primer tramo o primer stint, como quieran llamarlo, fue para el mexicano hasta que vino una situación que empezó a complicar las cosas. Una orden de Ferrari a Leclerc para que ingrese, pero inmediatamente en ese momento o se comieron el amague o ya estaba, como dicen ellos, previsto parar. Entra Checo Pérez, con lo cual Leclerc se queda en la pista. Pero eso no es que cambió todo, sino que a raíz de esta situación, Checo pierde posiciones por haber anticipado su parada y aparece el safety car por el golpe de Latifi, una carrera que se neutraliza y que le da la posibilidad a los otros rivales de hacer una parada casi gratis en boxes, volver a la pista antes de que llegue Checo, que en condiciones normales hubiese seguido siendo el puntero, con lo cual cae primero al tercer lugar, pero después como pasó la línea de safety car después de Sainz en la salida de boxes, tuvo que devolverle la posición y quedar en el cuarto lugar. De allí en adelante vimos muchas situaciones interesantes, la pelea de Alonso con Ocon, que la verdad que para los que nos gusta el automovilismo estuvo bárbara. Para los directivos del equipo no, porque estaban en riesgo y perdían con respecto a los rivales. Pero la verdad que estuvo bárbaro y nos gustaría ver pelea, por lo menos en mi caso, de compañeros de equipo en todas las escuderías, ¿no? Sabemos que eso difícilmente suceda muy seguido. Ahora viene una orden de que en las últimas 20 vueltas no los van a dejar pelear, ¿no? En el equipo Alpine, a Alonso y a Ocon. Así que eso quiere decir que en el primer tramo cada uno se las arreglará para ver dónde está. Una vez que consiguen su posición, cuando falten 20 vueltas, el equipo decide
cómo llegan a la bandera cuadra, ¿no? En condiciones normales. Y después vimos pelear, por ejemplo, algo impensado hace un tiempo, a Kevin Magnussen con el Haas, con Lewis Hamilton, con el Mercedes, ¿no? Claro, dominador de todos los campeonatos, el equipo Mercedes, desde que ingresó la era híbrida a la Fórmula 1 en 2014, ¿no? Y ya con 7 títulos en su haber, Hamilton tuvo que pelear y arribó en el 10º lugar, ¿no? Después de haber largado 15º también el Gran Premio en una mala clasificación porque se quedó afuera en la Q1, en la primera parte de la clasificación. Bueno, anduvo mucho mejor Russell, que pudo llegar en el 5º puesto final. Y para destacar el desenlace del Gran Premio, ¿no? Con esa gran pelea de Leclerc y Verstappen, venía delante Leclerc, Verstappen lo presionó, lo pasó, lo volvió a superar, algo parecido a lo que vivimos en Bahrein, volvió a superarlo Leclerc, vuelve a superarlo Verstappen para quedarse con la punta, empezaron a jugar con los momentos en el que uno podía activar el DRS, como había 2 tramos consecutivos de DRS, los pilotos en un momento decidían no superar a su rival en el primer tramo para que le quede la posibilidad de hacerlo en el segundo y poder consolidar la posición. Bueno, primera jugada de ellas a favor de Leclerc, que fue el que mejor entendió esta situación. Después aprendió muy bien la lección Verstappen, hizo lo mismo y se quedó con la victoria, aprovechando incluso unas banderas amarillas que aparecieron sobre el final y que lo privaron a Leclerc de poder utilizar el DRS en el último tramo del Gran Premio. Pero una muy linda carrera en un circuito peligroso que nos dio un susto grande, primero con un ataque a 10 kilómetros del circuito, una refinería de la petrolera Aramco, hecho por un dron. Con este conflicto tiene Arabia Saudita con Yemen. Cayó una bomba, un misil, algo de eso, en una refinería muy cerca del circuito que, bueno, puso en alerta a todas las autoridades, asustó mucho al paddock. Hubo una reunión de pilotos de 4 horas después de que se había decidido que se iba a correr. Los pilotos lo pusieron en duda, estuvieron reunidos, bueno, finalmente se dieron las garantías para que no pase nada, aunque la duda siguió estando en el paddock, pero se llevó adelante con el fin de semana y con todos los compromisos comerciales que había en esta carrera. Y bueno, finalmente también la piña muy fuerte de Mick Schumacher, que lo privó de estar corriendo el fin de semana, pero sobre todo nos quedamos tranquilos con que simplemente fue un susto y un auto que se destruyó. Y ahora habrá que trabajar para la próxima, que va a ser en 15 días en Australia. Verstappen logra la victoria, recordemos que no sumó en Bahrein. Leclerc sigue sumando buenos puntos y es el líder del campeonato. Le lleva 12 puntos de diferencia a su compañero Sainz, que está segundo, y 20 puntos de diferencia a Verstappen, que está en la tercera colocación. Ese es el panorama con el que la Fórmula 1, como decíamos, va a encarar el Gran Premio de Australia en un par de semanas. Hasta aquí llegamos con la Fórmula 1 y con Agenda Carburando del día de hoy, invitándolos después de la medianoche a acompañarnos en Teis Sports con Escudería Carburando y todo el análisis de este fin de semana de automovilismo. Muchas gracias.